Muy bien, muchachos, gracias por la espera. Buenos días a todos. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Antes de iniciar formalmente con lo que vamos a ver, ¿alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran compartirnos, muchachos? Adelante. No, profe. Gracias, Abdi. Profe, ¿el examen es mañana de 3 a 5 o de qué horario, perdón? Mañana con ustedes. 6 m 16. Mañana nos toca clase a las... ¿A qué hora es nuestra clase mañana? De 11 a 1. De 11 a 1. A esas horas es el examen a la hora de la clase, muchachos. A lo mejor, si les mandé por ahí, a lo mejor por equivocación algún otro que no correspondía a este grupo, pero es a la hora de la clase, Axel. Bueno, está bien, gracias, profe. Sí, de 11 a 1, le recuerdo, es en dos partes, es una parte de teoría y una parte de problemas para hacer en 2 horas. Ustedes eligen qué hacen primero y qué hacen después, pero va a estar disponible entre 11 y 1. Eso sí hay que estar bien truchas para entrar a tiempo, para que tengan suficiente tiempo, por favor. Y hay que entregar sus evidencias en Classroom. Les voy a publicar una tarea en Classroom para que puedan ahí subir sus evidencias, es decir, la resolución de sus problemas como evidencia para validar lo que hayan puesto en Edmodo. ¿Alguna duda más, muchachos? ¿Algo más que quieran comentar? ¿No? Bueno, vamos a ver entonces el último punto, el último tema de lo que pudiera venir en este examen del día de mañana. Voy a compartir mi presentación. Ya habíamos estado hablando de electromagnetismo, muchachos. Hablamos de las fuerzas magnéticas, hablamos de cómo se descubrió que existía un vínculo, una liga entre los fenómenos eléctricos y magnéticos, y que esa liga pues se llama el electromagnetismo. Y esto es que los fenómenos eléctricos y magnéticos están íntimamente ligados, de tal suerte que es posible producir electricidad mediante magnetismo, y por otro lado es posible producir magnetismo mediante electricidad. Y eso es lo que estamos viendo ahorita, cómo por medio de corrientes eléctricas podemos producir magnetismo, es decir, podemos crear imanes o cuerpos que se comportan como ellos mediante la circulación de corrientes eléctricas. Primero vimos un conductor rectilíneo, vemos que se genera un campo magnético a su alrededor de cierta magnitud que podemos determinar y dirección en ciertos puntos. Mediante la ley de Biot, Ampère y Savart podemos determinar esa magnitud de ese campo magnético. Y después veíamos que si doblábamos ese conductor en forma de un bucle de una espira, podíamos lograr que ese campo magnético se concentrara y fuera más intenso en el centro de esa espira, y también determinamos ese campo magnético para cuando había aire o cuando había algún material diferente al aire dentro de esa espira. Y después veíamos que si doblábamos esa espira, o sea, si hacíamos esa espira muchas veces, lo que hacíamos es formar una bobina, y la bobina también nos permite maximizar ese efecto del campo magnético en el centro, de tal suerte que pues es más apreciable todavía ese efecto magnético a medida que hay más espiras en esa bobina, que son recorridas por la misma corriente eléctrica. Finalmente, determinamos también la dirección del campo magnético en esa bobina por medio de esta regla de la mano derecha. Y después vimos que si esa bobina ahora la estirábamos un poquito, la hacíamos un poco alargada, lo que obteníamos era un solenoide. Y en este solenoide el campo magnético que se forma en el interior, en el centro de estas espiras, es el que nos interesa porque ahí es donde se concentra más. Y ese campo magnético pues depende inversamente de qué tan largo sea esto. Si es más largo, pues será un poco menor, pero si lo hacemos más cortito, si los compactamos un poquito, estas espiras
poder aumentar ese efecto. Y de tal suerte que ahora ya no depende de qué tamaño sean las espiras, sino de qué tamaño, de qué tan largo sea este arrollamiento de espiras. Igual hicimos el cálculo de la inducción magnética o el campo magnético dentro de del núcleo de este solenoide. En este caso para cuando fue aire, pero si hubiera algún otro núcleo de algún material sólido, pues simplemente habría que tomar en cuenta su permitividad, ya sea la absoluta o la relativa, la que nos den como dato. Pero si además, después de tener este solenoide así, nosotros todavía lo volvemos a doblar sobre sí mismo y hacemos un anillo como este, entonces lo que formamos es un elemento que se denomina un toroide, y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Esto que tengo aquí en mi mano, es un toroide. Es prácticamente un solenoide, pero doblado sobre sí mismo, y tiene ciertas propiedades magnéticas que vamos a revisar el día de hoy. Entonces, esto es un toroide físicamente. Sobre él vamos a hablar y vamos a ver de cómo vamos a determinar el campo magnético en un elemento de este tipo. Y para eso, pues voy a dibujar aquí en la lámina, voy a dibujar, a ver si me quedan más o menos estos círculos. Dos círculos que serían lo que conforma el núcleo de este toroide, que bien pudiera ser aire. Bueno, esto debería ser un círculo completito. Bien pudiera ser aire o pudiera ser cualquier material. Generalmente se prefiere que sea un material ferromagnético para que se maximice el efecto de este campo magnético. Entonces, este núcleo sobre el que están formadas las espiras que conforman un toroide, voy a tratar de dibujar esas espiras aquí. Estaría, por ejemplo, entrando un conductor. Más o menos así estarían envolviendo a este núcleo, formándose las espiras. Y entonces las espiras así formadas sobre un núcleo o sobre el aire, pero con esta forma de un aro, conforman lo que se llama un toroide. Entonces vamos a suponer que nuevamente este toroide, estas espiras que forman el toroide, les estamos aumentando una corriente eléctrica de 5 amperes para variar. Vamos a suponer que nuevamente tenemos aquí, solamente le hicimos 10 espiras, es decir, le dimos 10 vueltas al conductor para formarlo de esta forma. Y vamos a ver que para determinar el campo magnético en este caso necesitamos un dato adicional. Bueno, por principio de cuentas, las ecuaciones que utilizamos para determinar el campo magnético en este elemento son exactamente las mismas que usamos con el solenoide, solamente que ahora nos va a interesar o la longitud que tiene este toroide la vamos a calcular como la circunferencia media de este núcleo. Es decir, vemos que tenemos aquí dos circunferencias, dos círculos formando este núcleo. Tenemos aquí un primer círculo más pequeño, que tiene un radio, y eso le vamos a llamar el radio interior de este círculo. Y luego tenemos un segundo círculo, la otra parte de este núcleo, la parte externa de este núcleo, que tiene un segundo radio, porque es más grande este círculo que tiene. Bueno, es el radio, y lo vamos a llamar el radio externo. Pero lo que nos va a interesar es algo que está en medio de esos dos, o sea, lo que nos va a interesar es el promedio de estos dos radios. Vamos a dibujar aquí una tercera circunferencia que está exactamente a la mitad de estas dos. Esa es la que nos interesa porque esa realmente es el promedio de todo lo que pasa en esta área. Y esta circunferencia pues tiene un radio que se llama un radio medio.
y esa es la que nos interesa para poder determinar de qué tamaño es esta circunferencia, porque aquí en este elemento la característica es que cuando nosotros alimentamos eléctricamente, cuando nosotros hacemos circular una corriente a través de estas espiras, se va a formar un campo magnético, pero al interior de este núcleo, esto que estoy dibujando punteado son líneas de fuerza magnética que se van a formar en el interior de este toroide. Y esa es la característica propiamente de este toroide. Todas las líneas magnéticas van a estar confinadas en este espacio, en este núcleo, si es que fuera un núcleo sólido, o en este espacio de aire, en donde están que está dentro de las espiras. Y entonces, a diferencia de cuando veíamos el conductor, que el campo magnético estaba a todo alrededor en el aire, cuando veíamos la espira, que había campo magnético en el centro de la espira, pero también había campo magnético en el exterior, en el aire, y en la bobina lo mismo, y en el solenoide incluso veíamos que el campo magnético se concentraba en el núcleo, pero también había líneas alrededor del aire. En este caso no. En este caso todas las líneas de campo magnético, todo el campo magnético se concentra en este espacio que va a ser ocupado por el núcleo, o si es aire lo que está ahí, pues ahí dentro está ese campo magnético. Entonces está confinado y está concentrado en esa parte. No hay campo magnético hacia los alrededores, hacia afuera, no salen líneas de campo magnético como en otros casos. Y entonces esa es la particularidad de este elemento que se llama el toroide. Y lo que nos interesa es definir precisamente este campo magnético. Vamos a suponer que ahora lo que tenemos aquí nuevamente es aire, y entonces lo que aplica es la permeabilidad absoluta del aire o del vacío, que es la que pues facilita en este caso, o la que impidiera en su momento la circulación de estas líneas de campo magnético en esta región. Y entonces, si queremos determinar ese campo magnético, pues utilizamos la misma ecuación que utilizamos previamente en un solenoide para determinar esta intensidad de campo magnético. Como es aire, pues puedo usar 4pi por K, que realmente este 4pi por K es precisamente este valor de la permeabilidad absoluta del aire o el vacío, multiplicado por el número de espiras que tiene este solenoide y la corriente que circula por estas espiras, y todo eso dividido entre la longitud de este solenoide. Pero en este caso no es un elemento que esté alargado, sino es una circunferencia. Entonces la longitud de este solenoide pues tendrá que ser determinada mediante la fórmula que utilizamos para encontrar el perímetro de un círculo o la circunferencia de un círculo. Muchachos, ¿cómo calculamos la circunferencia, muchachos? Aquí es igual a partir del radio, ¿cómo calculamos la circunferencia? ¿Alguien se acuerda, muchachos? Era pi por diámetro, ¿no? Casi no te escuchamos, Guerrero. Martínez, perdón. ¿Lo repites? Pi por diámetro. Uy, estoy medio sordo. ¿Alguien lo escuchó? Díganme. Dijo pi por diámetro. Pi por diámetro. Pi por radio al cuadrado, ¿no? No, pi por radio al cuadrado es para calcular el área. Ahorita necesitamos está bien, sí, está bien, 2pi por el diámetro o 2pi por el radio. Es que me fui de pronto. Está bien, una forma es pi por el diámetro, otra forma es 2pi por el radio, es decir, 2 veces el radio, que es el diámetro, por pi. Vamos a dejar eso aquí, ¿no? Entonces 2pi por el radio para calcular la circunferencia. Entonces, 2 veces el radio es el diámetro, como nos decía bien Martínez. Entonces, pi por el diámetro también es la circunferencia, digamos, el perímetro de este círculo. Pero entonces, como necesitamos el círculo que está en medio, pues tendremos que determinarlo por medio de este radio medio. Y entonces lo que nos ocupa ahora es cómo determinamos este radio medio, si es que lo que conocemos es un radio exterior y un radio interior.
¿Alguien me puede decir cómo puedo determinar este radio medio a partir de estos dos datos, del radio exterior y el radio interior? ¿Cómo puedo calcular este radio medio? ¿A qué será igual? ¿Alguna idea? ¿Se suman y se dividen entre 2? Se suman y se dividen entre 2, esto es, se saca el promedio de esos dos radios, como su nombre lo dice, radio medio o promedio. Entonces, si sumamos el radio interior y el radio exterior y lo dividimos entre 2, pues lo que estamos haciendo precisamente es sacar el promedio de estos dos radios. Y bueno, así calculamos este radio medio, que es el promedio de estos dos radios. Muy bien, entonces con este dato ya podemos calcular precisamente esta longitud, que es la que necesitamos para sustituir en esta ecuación, para determinar la longitud de este solenoide, que en este caso, como es una circunferencia, pues como es un círculo, la longitud será su circunferencia. Entonces, para este caso en específico vamos a darle valores, porque si no, no podemos calcular. Vamos a suponer que tenemos un radio exterior de 12 centímetros y que tenemos un radio interior de 8 centímetros. Muchachos, ¿cuánto vale entonces el radio medio? ¿Cuánto sería? No alcancé a escuchar, Sabi, pero creo que me dijiste 10. Bien, si sumamos 12 centímetros del radio exterior más 8 centímetros del radio interior, ya los invertí, pero es lo mismo, se los sumo uno al otro. Me quedan el radio medio como 20 centímetros entre 2. 10. 10, ¿no? Entonces ya tengo ahí el radio medio de 10 centímetros. Ese es el radio de la circunferencia que está en medio de estas dos y que es precisamente pues representativa del promedio de todos los valores que están aquí adentro. Entonces con eso yo puedo determinar la inducción magnética en este toroide. Simplemente sustituyo los valores que me pide aquí la ecuación. 4 veces pi. Perdón, todavía no calculé el radio, todavía no calculé la circunferencia. Entonces aquí, bueno, ahorita lo pongo. 4pi, muchachos, ¿cuánto vale la constante K? Por 10 a la menos 7. 10 a la menos 7. Entonces 4pi por 10 a la menos 7. Y esta lleva las unidades que son, en este caso, Weber sobre amper metro. Siempre para problemas de inducción o de campo magnético, esta es la unidad de esta constante. Por el número de espiras, 10. Por la corriente que está circulando en estos 5 amperes. Y entonces dividido entre la longitud, pero la longitud no la hemos calculado. 2pi por el radio medio. Entonces, la longitud de este solenoide va a ser 2pi por el radio medio expresado en metros. Necesito expresarlo en metros para poderlo sustituir aquí, porque todos los datos que tengo aquí están dados en el sistema internacional. ¿Cuánto le pongo? 10 por 10 a la menos 2. Gracias, 10 por 10 a la menos 2. 10 por 10 a la menos 2. Lo pudiera calcular, pero me conviene más dejarlo así, porque vamos a ver que ahorita cuando lo ponga así, voy a poder reducir estas cantidades sin necesidad de operarlas, y me va a simplificar el resultado. Entonces, si escribo esta longitud en esa forma, 2pi por 10 a la menos 2 metros, entonces veo que aquí puedo reducir, para empezar, puedo reducir pi sin problema, y entonces la inducción magnética va a ser igual a 4 por 5, 20 por 10 van a ser 200. El resultado final, bueno, a me dio 1 por 10 a la menos 4. Ok, vamos a ver, 200 por 10 a la menos 7, dividido, bueno, vamos a reducir amperes,
dividido entre 2 por 10 me da 20 por 10 a la menos 2. Las unidades que me quedaron arriba son Weber sobre ampere, luego Weber sobre metro y abajo metros. Entonces, si hacemos esta operación, 200 entre 20 o 20 entre 2 me va a dar 10 por 10 a la Menos 5. a la menos 5, gracias, a la menos 5 Webers por metro cuadrado. ¿Eso cómo se llama? Webers por metro Tesla. cuadrado. Teslas, muy bien, gracias, o Teslas. Y si lo escribimos bien, como dice el compañero, efectivamente, pues tendríamos que mover este punto hacia la izquierda y me quedaría que, perdón, esto no es W, es B, que la inducción magnética sería 1 por 10 a la menos 4. A la menos 4 teslas. Y de esa manera, pues determinamos el campo magnético en el centro de este toroide, que es el que nos interesa determinar. Desde luego, como en todos los casos, a lo mejor lo que nos piden determinar no es el campo magnético y nos lo dan como dato. Y lo que nos piden determinar es el número de espiras, la corriente, la longitud, cualquiera de estos parámetros. Desde luego, solamente hay que despejarlo. Incluso nos podrían pedir el radio medio o el radio interior y el radio exterior a partir de los datos que tenemos. Pero lo demás es cuestión solamente de ir despejando de estas ecuaciones y encontrar el valor correspondiente. Bien, entonces de esta manera es como podemos determinar este campo magnético en el solenoide. Vamos a revisar entonces la lámina. De hecho, la lámina ya decía todo esto. Nos dice que el toroide es un enrollamiento de conductor en forma helicoidal, es decir, en forma de espiral, y a la vez enrollado en forma de anillo, que fue lo que hicimos con esto. Este es el conductor en forma helicoidal formando un solenoide, y si lo doblo sobre sí mismo en forma de un anillo, entonces formo un toroide. Y entonces la inducción magnética en este toroide se determina con las mismas ecuaciones que el solenoide, en donde L será el perímetro medio del núcleo del toroide, que fue lo que calculamos aquí, una circunferencia intermedia entre estas dos que forman el núcleo. Y para calcular ese perímetro utilizamos desde luego esta fórmula, 2pi por el radio medio. Para calcular ese radio medio, pues lo que hicimos fue sacar el promedio de los dos radios. Efectivamente lo hicimos aquí. Y bueno, ya está. Y vemos que aquí tenemos las ecuaciones que utilizamos para el solenoide. Son exactamente las mismas, con esta salvedad de que la longitud ahora es 2pi por el radio medio, pero las ecuaciones son exactamente las mismas. Esta primera me sirve para cuando es aire vacío, lo que está circundando, o más bien lo que está en el núcleo de este toroide es aire vacío, así como en este caso, este que tengo aquí tiene aire en medio, no tiene ninguna otra cosa, pero pudiera tener algún material ferromagnético, y entonces, si conozco la permeabilidad de ese material ferromagnético, pues utilizo esta segunda ecuación. Si conozco su permeabilidad absoluta, utilizo esta segunda ecuación. Si lo que conozco es su permeabilidad relativa, entonces utilizo esta tercera ecuación para poder determinar su inducción magnética, su campo magnético en el interior, en la parte media del núcleo de este toroide. Y básicamente así es como llegamos al fin, al último punto de lo que pudiera venir en el examen, muchachos, el día de mañana. Día de mañana, sí. De esta parte de electromagnetismo, muchachos. Tienen por ahí unos ejercicios ya propuestos que incluyen problemas de toroide y de solenoide para resolver. Si hubiera alguna duda, pues me pueden consultar. Eso sería como... Muchachos, con respecto a esto ahorita, ¿alguna duda, algún comentario, pregunta, algo que quieran agregar? ¿No, muchachos? ¿Está entendido? No.
Sí, bien, gracias. Bueno, entonces vamos a aprovechar para, ya les comenté cómo va a estar la cuestión del examen. De todas maneras, se los voy a poner por escrito ahí en Classroom. El día de mañana, pues a la hora que esté programada su clase, o el 16 y mañana, a la hora que está programada su clase, a esa hora se va a activar los dos exámenes en Classroom, perdón, en Edmodo. Ustedes, es uno de teoría y uno de problemas. Ahí van a aparecer los problemas y ahí van a registrar ustedes sus resultados en base a lo que resuelvan. Ahí van a escribir sus resultados, pero van a validar esos resultados con pues su procedimiento que hicieron para resolver el problema, y ese me lo van a entregar por medio de Classroom. Va a haber una asignación donde van a poder subir sus evidencias de la resolución de ese examen. Entonces, les recuerdo que esas evidencias deben de estar bien identificadas con sus nombres, sus datos y nombre, boleta y grupo, para que podamos validarlas. Desde luego escrito con su puño y letra. No se vale compartir las evidencias. Muchachos, ¿alguna duda, pregunta, comentario? ¿No? Yo No, tenía una duda en el problema 2 de los ejercicios que subió de inducción magnética 1. Ajá, ¿cuál es la duda? No, ya no vi quién era, pero ¿cuál es la duda? Es que en la intensidad sin permeabilidad relativa me queda 19.09. Ajá, ¿y el resultado es diferente? Sí, y en la otra me queda 4.8, pero ya la estuve revisando 2 días y nada más no sé en qué me estoy equivocando. A mí también me pasa lo mismo. Mándame lo que hiciste y lo revisamos, ¿no? Déjame ver ahorita rápidamente a ver si lo podemos ubicar. 6M16 es los primeros problemas, ¿verdad? Sí, Electromagnética, ejercicios, deben ser estos. No, perdón, esto no es. En la corriente. Si es el sí. ejercicio, ¿verdad? Ujú. Bien, te digo, mándame lo que hiciste, lo reviso y te comento. Igual si tienes el mismo problema, ¿quién fue? ¿Tlawech? Si lo O si hicieron y nos queda el explica a resultado. despejar. Ajá. A lo mejor el problema es el despejo, por eso necesito ver lo que hicieron para poderlas orientar, si no, pues no me doy una idea de dónde puede estar el problema. Lo que hayas hecho para resolver este problema, mándamelo ahí en Classroom, después cancelas la entrega y subes el bueno, pero mándamelo ahí para poderlo revisar y hacerte comentarios, por favor. Ok, ahorita lo pongo. Sí, y ya después Bien, vamos a ver entonces, aquí tenemos, no es, sí es el 16. Muchachos, estuvo muy pobre la participación. Les iba a decir que el tenga más de 10 participaciones tiene está exento del examen de teoría, pero creo que no hay nadie. Bueno, falta registrar la de hoy. Vamos a ver de una vez quién estuvo apoyando el día de hoy, muchachos. Nombre y apellido. Joshua Aguilar. Alma Tlawech. Tlawech. Marcos Ángeles. Ángeles. ¿Quién más? Muñoz Israel. Ya no te escuché, Muñoz. Netzahualcóyotl. Ok. ¿Alguien más, muchachos? Yo, profe, Jorge Martínez. No los escucho. Yo, profe, Jorge Martínez. Te digo bien bajito, Martínez Guerrero. Martínez. Jorge. Sí. ¿Ese eres tú? Vale.
Aquí nada más ahí alguien está en el chat diciéndome que Luis Navarro, ok. Navarro Luis. Bien, muchachos, entonces así va, así tomen nota. De los que tengo aquí ya con 10 participaciones, estos ya están exentos del examen de teoría, del examen de teoría únicamente el que vale un punto. Si quieren pueden presentarlo, pero ya tienen su punto en el examen de teoría. Joshua Aguilar, Marcos Ángeles. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Lawes. Alma Montserrat Lawesh. Esos ya están exentos del examen de teoría. Los demás muchachos, los que tienen 2, solamente son los registros de asistencia que hice al principio. Si tienen más de 2 puntitos, el resto es lo que les voy a abonar a su examen de teoría. Es decir, por ejemplo, aquí Israel, que tiene 7, tiene 5 décimas para su examen de teoría. Si saca 0.5 en su examen de teoría, con esto ya puede completar su punto en el examen de teoría. Y así sucesivamente. Entonces, estos puntos adicionales a lo que fue el registro de asistencia son décimas que les voy a adicionar a su examen de teoría para completar o para tratar de completar su punto de teoría. Por ejemplo, aquí Axel tiene igual 7, tiene 5 décimas para completar su examen de teoría. Si sacara 0.5, 0.6 en su examen de teoría, pues ya tiene su punto completo con estos puntos. Así es la mecánica. Entonces, con estas participaciones vamos a reconocer estas participaciones por medio de el examen de teoría. Ahí se las vamos a abonar. ¿Alguna duda, muchachos? ¿Pregunta, comentario? No, profe. No, gracias. Entonces, vamos a ver cómo vamos con su trabajo de laboratorio, porque no he revisado. Bueno, revisé antes de antier, pero todavía estaba muy empezando, apenas estaban algunos ni siquiera habían empezado a poner a nada ahí. Vamos a ver cómo estamos ahorita. ¿Algún inconveniente con su práctica, muchachos, para entregarla? Creo que es el día de hoy. Tengo, por ejemplo, aquí este equipo, no sé quién sea. No veo, al menos no veo nada en la portada. Y creo que tampoco nada en el contenido. Es el equipo 10. ¿Alguien presente del equipo 10 que me diga qué pasó con su práctica? Están los integrantes del equipo 10. ¿Alguien sabe qué pasa con su práctica? Que no hay nada todavía. Parece que no hay nadie del equipo 10. Vamos a ver, aquí tampoco veo nada de trabajo. Vamos a ver. A lo mejor nada más es la portada, pero se me hace que no. Está en la misma situación. Es el equipo 7, muchachos. ¿Alguien del equipo 7 que tenga una idea qué pasa con este trabajo? Profe, si estamos del equipo 10. Este es el equipo 7, que tampoco veo nada de trabajo aquí. ¿Qué me decías, Evelyn? Perdón. Yo ya tengo parte del equipo 7, nada más que no le hemos adjuntado todavía. Ok, entonces nada más es falta vaciar la información aquí a este documento. Ajá, o sea, unir todo. Ok. Pero la idea era que lo hicieran aquí, que lo fueran armando aquí, porque así puedo ver quién trabaja, quién no trabaja.
Finalmente aquí a lo mejor se lo van a encargar a alguien y nada más va a parecer como si alguien hubiera participado en este, una persona lo hubiera armado. Entonces, igual si lo van a integrar, yo les pido que lo integren como equipo, no una sola persona. Porque se trata de un trabajo colaborativo que vamos armando entre todos. Entonces, no es necesario, para el principio no es necesario ni es válido dejárselo todo a una persona para que lo integre. Sí lo podemos trabajar a la par entre todos. Y lo que pasa es que yo en este tipo de trabajos yo puedo ver quién hizo cada parte, y si alguien se encarga de integrarlo aquí, pues solamente va a aparecer su nombre y los demás no voy a tener ni siquiera una idea de lo que hicieron. Entonces, les pido que si van a integrar ahí la información, que lo integren también en conjunto. Algo que me quieras comentar, Evelyn, porque ya se va a acabar la sesión. Nos quedan algunos segundos. Lo mismo que nosotros también nos falta unir todo. Bueno, pues hay que agregarlo ahí porque si no, necesitamos ver el trabajo aquí reflejado sobre este documento, por favor. Muchachos, les agradezco su asistencia. Mañana su examen está publicado ahí. Cualquier duda en el transcurso del día o de mañana también, con toda confianza por Classroom. Gracias, que tengan excelente día, muchachos. Cuídense.